Durante décadas, Humberto Zurita fue uno de los actores más respetados de México. Elegante, reservado, dueño de una presencia escénica que imponía incluso en silencio. Pero mientras su carrera avanzaba con aplomo, su vida privada se convertía en territorio de misterio. Un territorio rodeado de rumores, versiones contradictorias y secretos que nunca quiso confirmar, pero que jamás dejaron de perseguirlo. Porque detrás del profesional impecable, existió un hombre que aprendió demasiado pronto que la fama no solo ilumina, también desnuda. Y que cualquier sombra, por pequeña que sea, puede transformarse en sospecha. Así comenzaron a surgir historias que lo seguirían durante años. Amistades interpretadas como algo más, silencios convertidos en teorías, decisiones personales que la prensa transformó en escándalo. Nada de eso tenía fundamento claro. Sin embargo, todos parecían creer saber algo sobre él. El momento más doloroso llegó después de la pérdida de su esposa, Christian Bach. Tras años de amor, complicidad y hermetismo familiar, el duelo abrió una grieta que muchos medios aprovecharon sin piedad. Rumores sobre supuestas infidelidades pasadas, sobre relaciones ocultas, sobre comportamientos privados jamás comprobados. Todo elaborado en un país donde el silencio, muchas veces, vale más que la verdad. Y aún así, Humberto jamás se quebró en público. Nunca respondió con enojo. Nunca alimentó el morbo. Su forma de resistir fue siempre la misma: callar. Pero ese silencio también tuvo un precio, porque lo que México vio fue un hombre fuerte. Lo que no vio fue el desgaste emocional de cargar con historias que no escribió, y que, sin embargo, marcaron su vida. Esta es la historia de los rumores que lo persiguieron, de la verdad que nunca dijo, y del hombre que aprendió a vivir entre el amor, el dolor y el ruido de un país que no sabe respetar el silencio. Para comprender la magnitud de lo que Humberto Zurita vivió a lo largo de su carrera y su vida privada, es necesario retroceder a su origen, a la época en la que un joven del norte de México comenzó a abrirse paso en un medio dominado por figuras consolidadas. Desde sus inicios, Humberto mostró algo que pocos tenían: una combinación de presencia escénica, disciplina férrea y una sensibilidad artística que lo convertían en un actor diferente. No era solo talento, era carácter. Su formación teatral marcó profundamente su estilo. Mientras muchos actores surgían directamente de la televisión, él venía de tablas firmes, de obras complejas, de directores rigurosos. Ese bagaje hizo que su proceso actoral fuera más introspectivo, más técnico y al mismo tiempo más emocional. Pero también lo convirtió en una figura reservada, protectora de su intimidad y poco dispuesta a participar en el juego mediático que alimentaba la fama en México. Ese carácter reservado comenzó a moldear la percepción pública desde temprano. Mientras otros compartían su vida social, él prefería los espacios privados, los círculos pequeños, las conversaciones profundas. Esta actitud, aunque admirada por algunos, se convirtió en terreno fértil para rumores. Cualquier ausencia, cualquier silencio, cualquier decisión personal, inmediatamente era interpretada por la prensa como señal de algo oculto. Y así inició una relación tensa y compleja entre Zurita y los medios. En paralelo, su carrera ascendente lo colocó en el centro de la atención nacional. Protagonizó telenovelas icónicas, interpretó personajes memorables y se consolidó como uno de los actores más serios de su generación. Pero a diferencia de muchos colegas, Humberto jamás buscó ser una figura mediática. No concedía entrevistas innecesarias, no asistía a fiestas con fines publicitarios y rara vez hablaba de su vida personal. Esta postura alimentó una narrativa que persistiría durante décadas, la idea de que, al mantener silencio, algo tenía que ocultar. Fue precisamente en ese contexto cuando apareció una figura que marcaría para siempre su vida: Christian Bach. La actriz argentina, elegante, inteligente y tan reservada como él, no solo se convirtió en su pareja, sino en su aliada, su cómplice emocional y el otro pilar de un hogar construido sobre la privacidad. La relación entre ambos fue admirada, incluso idealizada, porque parecía ser el ejemplo perfecto de una pareja sólida en medio del caos mediático. Pero esa unión también reforzó la barrera con el exterior. La pareja evitaba entrevistas sobre su intimidad, rara vez hablaban de su vida en pareja y mantuvieron a sus hijos lejos del escrutinio público. Lo que para ellos era protección, para la prensa se volvió misterio.
y donde hay misterio, inevitablemente surgen rumores. A lo largo de los años, comenzaron a circular historias sin fundamento, supuestas crisis matrimoniales, presuntas infidelidades, tensiones profesionales, celos, acuerdos secretos. Ninguna de estas versiones tenía confirmación, pero el simple hecho de existir alimentaba la narrativa de que Zurita llevaba una vida doble o escondía algo que no quería revelar. Durante mucho tiempo logró ignorarlo. Se protegía bajo una regla sencilla: callar también es una respuesta. Pero esa estrategia tuvo un costo. Cada rumor que surgía se quedaba flotando, sin aclaración, sin desmentido, y poco a poco la opinión pública empezó a construir una imagen distorsionada de él, una imagen basada en suposiciones más que en hechos. El verdadero golpe emocional llegó con la enfermedad de Christian. Mientras la familia atravesaba uno de los momentos más dolorosos de su vida, la prensa no dio tregua. Rumores sobre la salud de la actriz, interpretaciones erróneas de su ausencia, teorías sin compasión llenaron titulares durante meses. Y Humberto, fiel a su estilo, decidió no dar explicaciones. Ese silencio, necesario para proteger a su esposa, fue interpretado como confirmación de los peores escenarios mediáticos. Cuando Christian Bach falleció en 2019, el país entero quedó impactado. Pero lo que México no vio fue la dimensión emocional de esa pérdida en Humberto Zurita. Aquel hombre que siempre se había mostrado firme, se quebró de una forma que jamás reveló públicamente. Sus hijos confirmaron que durante meses vivió un duelo silencioso, profundo, lleno de noches sin sueño y días en que apenas podía hablar. Y aún en ese periodo de dolor absoluto, los rumores continuaron. Algunos medios insinuaron tensiones familiares, otros inventaron historias sobre supuestas relaciones paralelas, otros cuestionaron su comportamiento durante el duelo. Lo más cruel es que, aún después de la muerte de Christian, la prensa siguió explotando su silencio como si fuera una prueba de algo oculto, en lugar de entenderlo como lo que realmente era: un hombre enfrentando el dolor más grande de su vida. En ese momento Humberto entendió una verdad dura. No importa cuánto protejas tu vida privada, si eres figura pública, el mundo siempre intentará invadirla. Después de la tormenta emocional, Zurita intentó reconstruir su rutina. Se refugió en el teatro, en su familia, y más tarde en nuevas relaciones, que también fueron objeto de especulación. Cada paso suyo siguió siendo observado, analizado y convertido en rumor. Y aún así, él nunca renunció a su silencio. Nunca permitió que otras personas dictaran su narrativa. Porque detrás del actor, del mito, del hombre reservado, había un ser humano luchando por mantener intacta la parte más importante de su vida, la parte que nadie debería tocar. La vida de Humberto Zurita estuvo siempre dividida en dos mundos: el de la actuación, donde brillaba con seguridad y respeto, y el de su intimidad, donde las sombras de rumores interminables lo perseguían como si fueran parte de un guión que él jamás aprobó. Esa dualidad marcó su trayectoria, moldeó su carácter y lo obligó a desarrollar una fortaleza emocional que pocos imaginan. La primera gran sacudida llegó en la década de los 90, cuando su carrera alcanzaba uno de sus puntos más altos. Humberto era admirado por su talento, su disciplina y su madurez artística, pero esa admiración venía acompañada de un precio. Cualquier movimiento fuera del escenario era observado con lupa. Se rumoraban enemistades con colegas, tensiones con productores, decisiones creativas discutidas en privado pero exageradas en público. Nada de eso tenía fundamento sólido, pero los medios lo amplificaban para crear conflicto donde no lo había. Zurita, acostumbrado a construir personajes a partir de la verdad interna, no entendía por qué su vida personal debía convertirse en un espectáculo ajeno. A diferencia de otros actores que jugaban con la prensa para ganar relevancia, él prefería el silencio. Un silencio que, paradójicamente, seguiría alimentando especulaciones durante décadas. Todo se intensificó cuando conoció a Christian Bach. Su relación, una de las más emblemáticas del entretenimiento mexicano, estaba basada en complicidad, admiración mutua y un profundo respeto por la privacidad. Pero esa misma privacidad, tan necesaria para ellos, se convirtió en el combustible perfecto para los rumores. La prensa especulaba sobre celos profesionales, crisis matrimoniales inventadas, supuestas distancias que no existían y hasta sobre la posibilidad de que la pareja ocultara problemas mayores. Pero nada golpeó más fuerte la vida de Humberto que el deterioro de la salud de Christian Bach. Los rumores sobre su ausencia comenzaron mucho antes de que se anunciara públicamente su fallecimiento. Columnas de espectáculos inventaban teorías crueles, afirmaban sin evidencia que Zurita llevaba una doble vida
Insinuaban tensiones irreales entre la pareja y hasta señalaban que él habría descuidado a su esposa en los momentos más delicados. Cada uno de esos rumores era un golpe nuevo. Mientras tanto, en la intimidad de su hogar, Humberto vivía una realidad devastadora. Estaba viendo deteriorarse, día a día, a la mujer que había sido su compañera durante más de 3 décadas. Y aún así, por decisión familiar, mantuvieron en secreto la enfermedad de Christian para que ella pudiera vivir sus últimos años en paz, lejos del escrutinio público. Esa decisión tan humana, tan cuidadosa, se convirtió en el origen de las especulaciones más hirientes. Humberto cargaba ese doble peso, el dolor más profundo de su vida y los rumores más crueles de su carrera. Cuando Christian falleció, la noticia sorprendió al país entero, pero para Humberto significó enfrentar su mayor miedo, la soledad. Y esa soledad vino acompañada de un ruido mediático que no le dio tiempo de respirar. Columnistas revivieron viejos rumores, insinuaron secretos inexistentes, inventaron conflictos familiares y hasta cuestionaron las decisiones del duelo. En lugar de silencio respetuoso, hubo morbo. El actor, ya golpeado emocionalmente, se refugió en el teatro, su espacio seguro. Pero aún ahí, la prensa encontró motivos para especular. Hablaron de inestabilidad, de cambios temperamentales, de nuevas relaciones que no existían. Todo lo que hiciera o dejara de hacer se interpretaba como señal de algo oculto. Pero el capítulo más duro llegó cuando comenzó a reconstruir su vida emocional con una nueva pareja. Su decisión, tan humana como cualquier otra, fue recibida con señalamientos, comparaciones y críticas injustas. Muchos no entendían que el duelo no es un monumento estático, sino un proceso íntimo y personal. Y nuevamente, el rumor se impuso a la empatía. Aún así, Zurita avanzó. Con cautela, con dignidad, con una serenidad que solo tienen quienes han sufrido en silencio durante demasiado tiempo. Él sabía que los rumores nunca desaparecerían del todo, pero también sabía algo más profundo. Nadie tiene derecho a dictar cómo debe vivir a alguien que ha perdido tanto. Los rumores que persiguieron a Humberto Zurita no fueron solo historias sin fundamento, fueron sombras que lo acompañaron en cada etapa de su vida. Sombras que intentaron opacar su carrera, su matrimonio, su duelo y su renacimiento. Sombras que él enfrentó sin gritar, sin escándalos, sin venganza, porque su forma de resistir nunca fue pública, fue interna, fue emocional, fue silenciosa. Y es justamente ese silencio, ese que tantos interpretaron como misterio, lo que revela la verdadera dimensión de su fuerza. Detrás del hombre sereno, disciplinado y reservado que el público veía, existía una verdad que nadie imaginaba. Humberto Zurita vivió gran parte de su vida privada bajo una presión silenciosa, constante y emocionalmente desgastante. No era presión profesional, ni exigencias del medio artístico. Era algo más profundo, más invasivo, más cruel. El peso de rumores que jamás pidió, que nunca provocó y que lo persiguieron incluso en sus momentos más dolorosos. El punto de quiebre emocional de Zurita no ocurrió en los escenarios, ni frente a la cámara, ni en alguna conferencia de prensa. Ocurrió en la intimidad de su hogar, durante los meses más duros de la enfermedad de Christian Bach. Mientras cuidaba a su compañera de vida con un amor silencioso y absoluto, afuera se construían historias paralelas sin misericordia. Columnas de espectáculos insinuaban que él tenía una relación oculta. Otros aseguraban que la pareja llevaba años separada. Y algunos, en un acto de total insensibilidad, afirmaban que Zurita vivía su vida, mientras Christian se deterioraba. No había nada más falso, pero el silencio de la familia, un silencio elegido para proteger la dignidad de Christian, se convirtió en terreno fértil para la especulación. Y esa especulación, repetida, distorsionada y viralizada, se transformó en un tormento silencioso para Humberto. Lo que México no supo es que el actor pasaba días enteros sin dormir, cuidando la respiración de su esposa, sosteniendo sus manos, administrando medicamentos, acompañándola en su lucha con una resiliencia emocional que nadie llegó a ver. Todo mientras afuera se decía que él estaba ausente, distante o incluso indiferente. Ese fue el momento en que entendió una verdad dolorosa. El público no quiere la verdad, quiere una narrativa que lo entretenga. La muerte de Christian Bach fue devastadora, pero lo más cruel vino después. En lugar de recibir empatía, Humberto enfrentó una nueva oleada de rumores, que la relación estaba rota antes de su fallecimiento,
que existían problemas familiares, que Zurita tenía una nueva pareja en secreto. Rumores sin alma, creados por personas incapaces de ver humanidad en la tragedia ajena. Ese fue el punto de quiebre emocional, no el duelo, que ya era devastador por sí mismo, sino la indiferencia del mundo hacia su dolor. Durante semanas el actor evitó entrevistas, reuniones, compromisos laborales. No quería hablar, no quería explicar, no quería defenderse. Simplemente no tenía fuerza. Se encerró en casa, donde enfrentó noches de llanto profundo, silencioso, ese llanto que solo aparece cuando la pérdida atraviesa todas las capas del alma. Era el llanto del amor que se fue y del mundo que no lo respetó. Aquel silencio que antes había sido una herramienta de protección se convirtió en su refugio emocional, pero también en su condena. Cada vez que callaba para preservar su intimidad, los medios lo usaban como prueba de nuevos rumores. Si sonreía, decían que había superado demasiado rápido su duelo. Si se veía serio, afirmaban que estaba hundido emocionalmente. Cada gesto era interpretado como señal de algo oculto. El golpe final llegó cuando, tiempo después de la muerte de Christian, Humberto decidió rehacer su vida sentimental. No fue una decisión impulsiva, fue un proceso natural de sanar, reconstruirse y seguir adelante. Pero nuevamente el país lo colocó en el banquillo de los acusados. ¿Demasiado pronto? ¿La quiso realmente? ¿Qué diría Christian? Las preguntas eran injustas, las hipótesis despiadadas, las comparaciones inevitables. El actor, ya cansado de cargar con rumores que nunca pidió, tomó una decisión definitiva: no responder jamás, no dar explicaciones, no corregir versiones, no alimentar la maquinaria del morbo. Ese acto, que algunos interpretaron como orgullo, fue en realidad un mecanismo de supervivencia emocional. Humberto entendió que su paz no podía depender de un país que había demostrado una y otra vez que prefería creer en rumores antes que respetar la vida privada de una persona. Su silencio, lejos de ser misterio, era una forma de proteger lo único que le quedaba intacto: su verdad. Porque la verdad emocional de Humberto Zurita no está en lo que dijo, sino en lo que decidió no decir. Está en el amor inquebrantable por su esposa, en la forma en que sostuvo a su familia durante la crisis, en la fortaleza de seguir actuando mientras el mundo lo juzgaba sin saber, y en la valentía de rehacer su vida aunque supiera que sería cuestionado. Ese fue el punto de quiebre emocional que pocos conocieron. Un hombre que aprendió que la verdadera batalla no estaba en los escenarios, sino en defender su intimidad en un país que se le intentó arrebatar. La historia de Humberto Zurita no es la historia de un escándalo, es la historia de un silencio, de un hombre cuya vida profesional brilló sin necesidad de escándalos, pero cuya vida privada fue dañada precisamente por ellos. Desde la perspectiva de este canal, la trayectoria de Zurita revela una paradoja profunda del mundo del espectáculo en México. Mientras más íntegro y reservado es un artista, más intenso es el deseo colectivo de inventarle un misterio. Y Humberto, con su carácter serio, su hermetismo emocional y su negativa a alimentar el morbo, se convirtió en el lienzo perfecto para que el país proyectara teorías, suposiciones y rumores. Lo primero que hay que reconocer es que Zurita nunca buscó la fama en su dimensión mediática. Su talento lo llevó a la pantalla, pero su esencia siempre estuvo en el teatro, la dirección y el trabajo creativo. La mercadotecnia de su imagen, el glamour de las alfombras rojas y el ruido de los programas de espectáculos fueron, para él, un precio que jamás terminó de aceptar del todo. Esa distancia lo volvió una figura enigmática, sí, pero también lo convirtió en blanco fácil para interpretaciones erróneas. La pareja que formó con Christian Bach intensificó ese enigma. Ella tan reservada como él tan protector como ella. Juntos construyeron un hogar completamente opuesto al molde de las celebridades, sin exclusivas de revistas, sin reality shows, sin exposición innecesaria. El país idealizó esa relación, pero también la volvió territorio de especulación. Cuando una pareja famosa se muestra impecable, la audiencia suele asumir que hay algo oculto. Esa percepción fue injusta y persistente. Desde la perspectiva de este canal, uno de los factores más crueles fue la incapacidad colectiva de aceptar el silencio de Zurita como un acto de amor y respeto.
La enfermedad de Christian Bach se manejó con una privacidad absoluta, y esa misma privacidad, que debía verse como un derecho, fue interpretada por muchos como señal de conflicto. La prensa prefirió inventar versiones antes que admitir que una familia podía vivir un duelo sin convertirlo en espectáculo. La muerte de Christian expuso algo aún más profundo: la falta de empatía hacia la vida emocional de los artistas. En lugar de respeto, hubo rumores. En lugar de silencio, hubo juicios. En lugar de comprensión, hubo exigencia de explicaciones. Humberto Zurita vivió ese periodo como un acto de resistencia silenciosa, no porque quisiera ocultar algo, sino porque no estaba dispuesto a convertir su dolor en contenido público. El canal considera que su actitud, tan contraria a la lógica del escándalo, revela una fortaleza poco común. Zurita se mantuvo firme ante la presión mediática, defendió la privacidad de su esposa incluso después de su muerte, y nunca permitió que los rumores lo obligaran a responder. En un país donde muchos ceden ante el ruido, él decidió ser un muro de contención. Y esa decisión, aunque admirable, también tuvo un costo emocional elevado. Otro punto relevante en esta perspectiva es la manera en que Zurita reconstruyó su vida. Su decisión de abrirse nuevamente al amor fue señalada, juzgada y vigilada, como si el duelo tuviera fecha de caducidad o como si la felicidad futura fuera una traición al pasado. Esta reacción social muestra la rigidez con la que se juzga a las figuras públicas, olvidando que al final también son seres humanos que necesitan compañía, afecto, estabilidad emocional. La historia de Humberto Zurita, vista desde una mirada crítica, expone un fenómeno más grande que él mismo: la violencia emocional que generan los rumores. No son simples chismes, forman narrativas que hieren, alteran vidas, destruyen reputaciones y afectan incluso decisiones íntimas. Zurita lo vivió en carne propia, en distintos momentos de su vida, y aún así mantuvo una postura digna, firme, casi pedagógica. Mi vida privada no es un espectáculo. Finalmente, lo que este canal quiere subrayar es la enseñanza que deja su trayectoria: que no todas las historias necesitan explicación, que la dignidad puede expresarse en un silencio, y que a veces la manera más poderosa de enfrentar el rumor es no dejar que se convierta en verdad. Humberto Zurita no es el hombre que los rumores describieron, es el hombre que lo resistió. Cuando el ruido mediático se apagó y los titulares dejaron de perseguirlo, Humberto Zurita se encontró en un territorio que pocos imaginan: el de una vida reconstruida en silencio. No un silencio impuesto, sino uno elegido. Un silencio que no busca ocultar, sino proteger. Que no pretende crear misterio, sino preservar lo poco que queda intacto cuando la fama ha intentado arrancarlo todo. Tras la muerte de Christian Bach, su mundo se redujo a lo esencial: sus hijos, su trabajo y un duelo que vivió sin cámaras, sin exclusivas, sin explicaciones. México conoció el anuncio oficial, pero jamás conoció las noches en las que Humberto intentó entender cómo seguir adelante sin la mujer que había sido su compañera de vida, su equilibrio, su refugio. En esa intimidad difícil, descubrió una verdad que nunca dijo públicamente: que la soledad también es un acto de amor, una forma de cuidar la memoria de quien ya no está. Con el paso del tiempo, el actor comenzó a recuperar algo que la vida pública le había arrebatado: la posibilidad de decidir qué compartir, con quién hablar, cómo vivir. Su regreso al amor no fue un escándalo para él, aunque lo haya sido para muchos. Fue simplemente la consecuencia natural de un corazón que aún sabía latir. Y aunque las comparaciones y los juicios aparecieron de inmediato, él siguió adelante sin mirar atrás, porque entendió que el duelo no es una jaula, sino un camino. Hoy Humberto Zurita es un hombre distinto al que México conoció: más introspectivo, más agradecido, más consciente del tiempo que queda y del tiempo que ya no volverá. Su carrera sigue firme, pero ya no define su vida. Su imagen pública continúa siendo respetada, pero ya no lo condiciona. Y los rumores, esos rumores que lo persiguieron durante décadas, por fin dejaron de tener peso en su historia. Lo que quiere ahora es una figura que ha aprendido a vivir entre la luz y la sombra con una madurez que pocos alcanzan, que ha demostrado que el silencio no siempre es distancia,
a veces es protección. Que la dignidad no radica en explicar, sino en sostenerse firme cuando el mundo exige respuestas que nadie tiene derecho a pedir. El final de esta historia no está escrito, porque Humberto sigue construyendo su vida discretamente, paso a paso. Una vida donde el amor que tuvo y el amor que tiene conviven sin culpa. Una vida donde el pasado ya no duele como antes y donde el futuro se abre, por fin, sin miedo. Tal vez esa sea la lección más profunda, que no importa cuánto ruido hay alrededor, hay historias que solo pueden comprenderse en silencio.